Bienvenidos a otro video de resolución de ejercicio de programación. En este caso vamos a estar realizando un ejercicio y vamos a estar tocando los temas arreglos, objetos, vamos a ver el método for each y también vamos a ver el método map. Vamos a realizar este ejercicio de tres formas diferentes. Pero antes de arrancar te quiero pedir si te podés suscribir, que de esta forma te puedo asegurar que me estás ayudando muchísimo, y también que le des like al video. Ahora sí, vamos con el ejercicio. Dice, escribí una función plug que tome dos parámetros, un arreglo de objetos y el nombre de una propiedad. La función devolverá un nuevo arreglo solo con los valores dentro de la propiedad recibida. Bien, cuando vemos el ejemplo nos están dando una variable que la están igualando a un arreglo, y dentro de este arreglo tenemos dos elementos que serían dos objetos. Y cada uno de estos objetos tienen dos propiedades y dos valores cada una de estas propiedades. Cuando hace la llamada o la invocación a la función, le está pasando los dos argumentos, que en primer lugar sería la variable productos, que va a ser, supongo, por la que vamos a tener que recorrer, y después sacar ese segundo parámetro que es el name, el nombre de la propiedad que nosotros queremos obtener o que nos devuelva en un arreglo nuevo los dos valores como los estamos viendo acá. Y si le pasamos el segundo argumento price, que sería la segunda propiedad de uno de los objetos, nos tiene que estar devolviendo el valor que sería 100 o 500. ¿Qué tengo que realizar en primer lugar? Bueno, la consigna me dice, escribí una función plug que tome dos parámetros. Ya de movida o ya de principio, a priori yo ya sé que tengo que crear una función. Después lo segundo es que tome dos parámetros, un arreglo de objetos y el nombre de una propiedad, ¿sí? ¿Qué tiene que ser? Uno que sea o que haga referencia al arreglo de objetos y otro que haga referencia al nombre de una propiedad. Y acá lo que me dice es, la función devolverá un nuevo arreglo solo con los valores dentro de la propiedad recibida. Solo con los valores de la propiedad recibida. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué tengo que hacer desde el primer momento? Bueno, tengo que crear una función. A esta función la voy a llamar plug. Voy a abrir paréntesis, voy a abrir llaves. Y voy a pasar a instanciar los dos parámetros que me están dando acá directamente. Esta variable me la voy a llevar para acá abajo para que la pueda utilizar y no quede comentada por ahí arriba. En primer lugar voy a hacer referencia con el nombre arreglo al primer parámetro, y el segundo se va a estar llamando propiedad de esta forma. Bien, ahora lo segundo que tendríamos que realizar, o mejor dicho lo tercero más que nada, sería pensar cómo se tiene que devolver este arreglo. Y acá la consigna en la línea 6 me dice, la función deberá o devolverá un nuevo arreglo. Entonces lo que yo le vaya a pasar tiene que estar dentro de un nuevo arreglo, y esto lo vamos a igualar a un arreglo vacío de primer lugar. O sea, a priori va a ser un arreglo vacío y va a ser a esta variable en donde vamos a ir pushando los valores de las propiedades que le indiquen. Ahora necesito recorrer este arreglo con los dos objetos dentro, ¿no? Para esto vamos a utilizar un for loop, abriendo paréntesis, abriendo llaves. Acuérdense que dentro de los paréntesis de nuestro for loop necesitamos instanciar la condición, la inicialización y el incremento. En primer lugar tenemos la inicialización. Vamos a crear la variable i, le vamos a indicar que empiece desde 0, y acá le vamos a decir, mientras que i sea menor al arreglo.length, voy a querer que me devuelva el largo de ese arreglo para poder recorrerlo, y por último voy a estar incrementando esa variable por cada bucle que se vaya realizando. Acá lo que tengo que pensar es a mi nueva variable, o sea mi variable nuevo arreglo, tengo que pushearle, ya que estamos utilizando el método push, voy a tener que pushearle de mi arreglo la posición de i, y en este caso la posición o lo que tenga esa propiedad o ese segundo parámetro que le quiero pedir, ¿no? Entonces el valor que haga referencia, en este caso con name o con precio, ¿sí? Se va a estar pushando el valor a la variable nuevo arreglo. Y es acá cuando, antes de cerrar la función, necesito retornar esa variable nuevo arreglo para que pase a ejecutarse en la consola. Y si acá vamos a hacer plug productos name, me lo voy a llevar esto para acá abajo. Vamos a ir a la terminal, vamos a ejecutar esto que estamos viendo acá. A ver.
Una vez que tenemos esto, voy a venir para acá abajo. Voy a ejecutar, primero voy a limpiar la consola, voy a hacer un node ejercicio.js. Bueno, tengo que consolidear acá, vamos a consolidear, esto es lo que me estaría faltando para que se me muestre en la consola lo que necesito. Ahora sí, vamos a hacer un node ejercicio.js y como vemos, si le estamos pasando como segundo parámetro name, nos devuelve un arreglo nuevo con los valores dentro, ¿sí?, de cada uno de esos elementos que serían esos objetos, ¿sí? Hasta acá pudimos resolverlo bien de una forma sencilla o utilizando JavaScript Vanilla o simplemente utilizando el método push, ¿sí?, para pushar cada uno de los valores de las propiedades, ¿sí?, que haga referencia el segundo argumento hacia nuestra variable nueva array. Vamos a pasar a resolver este mismo ejercicio, pero con el método forEach, ¿sí? Antes vamos a pasar a explicar qué es el método forEach. El método forEach ejecuta la función indicada una vez por cada elemento del array. Bien, algo importante que hay que tener en cuenta: no hay forma de detener o cortar un bucle for. Si nosotros necesitamos que se produzca el comportamiento de cortar una iteración, vamos a necesitar una iteración simple como la que hicimos anteriormente, que puede ser un for loop o un while loop. Bien, y para tener en cuenta también, en JavaScript y en general en muchos lenguajes, es un bucle que simplemente recorre los objetos de un array. Bien, entonces, en pocas palabras, el método forEach ejecuta la función que le vamos a indicar una vez por cada elemento del array, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer al principio? Bueno, lo que me decía la consigna, si mal no recuerdo, es crear una función, pasarle el nombre plug, abrir paréntesis, lo mismo abrir las llaves, y vamos a pasarle los dos parámetros que necesitamos. Primero era nuestro arreglo y después propiedad. Y por las dudas vamos a ir para acá arriba y esto lo vamos a comentar, así no hay ningún problema. Y esta línea de código me la voy a llevar para acá abajo para poder tenerla cerca de esta resolución de código que tengo acá. Bueno, acá también es exactamente lo mismo, crear la nueva variable que es nuevo arreglo, y a nuevo arreglo igualarlo a un arreglo vacío. Y acá va a ser donde vamos a ir nuevamente, vamos a utilizar el método push y vamos a estar pushándole todos estos valores que tengan que ver con la propiedad que nosotros le pasamos como argumento, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que pensar es cómo vamos a utilizar este método forEach. Bueno, el método forEach, vamos a escribirlo. Estamos por acá. El método forEach, la sintaxis del método forEach sería cuando nosotros ejecutamos, esto lo voy a borrar para poder explicarlo bien y que se vea mejor. Cuando nosotros ejecutamos, esto tampoco lo necesito por ahora, ejecutamos el método forEach, ¿sí? Dentro tenemos que instanciar una otra función, ¿sí? Tenemos que instanciar una función, indicarle una función que va a ser esta, ¿sí? La que va a recorrer cada elemento del array que nosotros le digamos. ¿Cuál va a ser el arreglo que va a estar recorriendo? El arreglo va a ser el arreglo de productos, que a su vez nuestra variable productos va a estar, el parámetro arreglo hace referencia a esta variable productos. Y nuestro argumento name es lo que hace referencia a la llamada o a la ejecución de este argumento, ¿sí? Entonces tenemos productos y tenemos name como argumentos. Ahora, el método forEach se lo vamos a estar instanciando para que recorra el arreglo que nosotros le estamos pasando. Y la propiedad, ¿sí?, que le vamos a pasar, o mejor dicho, la propiedad no, el parámetro que le vamos a pasar a esta función, vamos a pasarle que se llame elemento. Y le vamos a decir que elemento, o mejor dicho, que a mi variable nuevo arreglo se le pushee ese elemento cuando obtenga esa propiedad. Bien, entonces cuando haga referencia el segundo parámetro con el arreglo, ¿sí?, cuando haga referencia a la propiedad con o sea name, pasa a recorrerlo, encuentra esa variable name, se le va a pushar el valor, ¿sí?,
de esa propiedad name a nuestra variable nuevo arreglo. Bien, a ver, y por último acá lo que me faltaría realizar sería un return nuevo arreglo. A ver, pero capaz acá voy a tener un problema. A ver, vamos a retornar, vamos a limpiar acá. Y cuando volvemos a hacer un nodo de ejercicios, bueno, perfecto. Ahí nos está retornando lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, para que quede claro, le estamos realizando el método forEach a nuestro arreglo, ¿sí? A nuestro primer parámetro. Y la función que le estamos pasando por dentro, estamos haciendo que recorra, ¿sí? El parámetro de nuestro forEach va a ir recorriendo nuestro arreglo. Y cuando encuentre ese segundo parámetro en el que hace referencia el argumento que nosotros le estamos pasando, el valor de esa propiedad se va a estar pushando, ¿sí? O guardando en mi variable nuevo arreglo, que de principio o a priori es un arreglo vacío. Bien. Y por último tenemos el método map, ¿sí? La resolución con el método map. El método map lo que va a estar haciendo es crear un nuevo arreglo con los resultados de la llamada a la función indicada, ¿sí? Aplicada a cada uno de sus elementos. Obviamente que el método map se puede usar en los arreglos de JavaScript y nos permite devolver un nuevo arreglo, ¿sí? Que sería de datos, partiendo de un arreglo original. Dicho esto, no vamos a cambiar los arreglos o los datos del arreglo original. O sea, el método map va a crear un nuevo arreglo con los resultados, de la llamada a la función indicada, aplicados a cada uno de sus elementos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo pasaríamos a realizar este ejercicio con el método map? Bueno, fíjense que hasta acá venimos refactorizando o simplificando código. Bien, acá lo hicimos con una función normal, con un for loop normal. Acá pasamos a simplificar algunas líneas de código utilizando este método forEach. Y acá directamente, cuando pasamos a realizarlos con el método map, en primer lugar voy a dejar esto comentado para que no haya ningún problema. Esta línea de código me la voy a llevar para acá abajo, ¿sí? Para ya dejarlo o tenerlo directamente acá. Y lo mismo voy a hacer con esta línea de código también, en el que lo voy a dejar acá abajo. Entonces, lo primero que tengo que hacer acá es crear una función. Siempre vamos a estar creando una función, le pasamos el nombre que nos están brindando, o en este caso, bueno, se nos brinda, pero si no nos dan ese nombre, lo inventamos nosotros. ¿Cuántos parámetros me pedía? Me pedía 2 parámetros, uno que haga referencia a mi arreglo y otro que haga referencia a la propiedad que le vamos a estar pasando para que se guarde su valor dentro del arreglo nuevo. Ahora, ¿hace falta con el método map crear un arreglo nuevo, o mejor dicho, una variable en la que le estemos guardando como valor un arreglo nuevo? No, ya que el método map va a recorrer, ¿sí? Un nuevo arreglo, nos va a devolver un nuevo arreglo en donde va a partir del arreglo original. Y es por esto que no se van a cambiar los datos del arreglo original por el que estemos trabajando. Entonces directamente lo que le podemos pedir es que nos retorne, y acá es cuando pasamos a utilizar el método map. Bien, ¿en dónde se va a estar haciendo el método map? Bueno, el método map se va a estar realizando en nuestro primer parámetro, que es arreglo, ¿sí? Y a nuestro arreglo le vamos a estar realizando el map, y dentro del map o en la ejecución pasamos a crear nuestra arrow function. Esta arrow function necesita un parámetro. Vamos a decir que elemento me va a retornar el elemento cuando esté posicionado en esa propiedad, ¿sí? Y acá, si no me estaría equivocando, tendríamos que fijarnos directamente en la consola. Primero vamos a limpiar acá, volvemos a ejecutar y efectivamente nos está devolviendo TV LCD computadora. Vamos a cambiarle acá, no era por acá abajo, acá, TV LCD, vamos a agregarle price, vamos a decirle que el precio es 1000 o 10.000, vamos a agregar un 0 más. Acá vamos a decirle que es, no sé, 50.000, 500.000. A ver,
50.000 de esta forma. Y acá vamos a cambiarle el nombre o directamente vamos a cambiárselo acá en el argumento. Vamos a ponerle price y nos tendría que devolver 10.000 y 50.000 es el cambio que hicimos ahora. Si ejecutamos, ahí efectivamente nos está devolviendo un arreglo nuevo en el que simplemente nos devuelve esos valores de 10.000 y 50.000. Si llegaste hasta acá, te quiero decir que hoy hicimos un ejercicio en donde vimos arreglo, objetos, pudimos realizarlo con el método push utilizando un bucle for loop. Utilizamos el método for each en el que hicimos una explicación y también realizamos el ejercicio con el método map. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y mirar el video, y también te quiero agradecer por toda la llegada que está teniendo mi canal, ¿sí? Te quiero pedir si te puedes suscribir, que de esta forma me seguís ayudando muchísimo para poder monetizar el canal y llegar a más personas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. No faltes,